Jalal al-Din Rumi, uno de los poetas y místicos sufíes más renombrados de todos los tiempos, es ampliamente reconocido por su devoción a la búsqueda del amor divino. A lo largo de su vida y obra, Rumi buscó y expresó una conexión íntima y transformadora con lo divino, un viaje espiritual que ha inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos. Rumi nació en el siglo XIII en lo que hoy es Afganistán, en un entorno profundamente influido por las tradiciones místicas islámicas. Desde temprana edad, fue educado en la teología islámica y la jurisprudencia, mostrando una inclinación natural hacia la espiritualidad. Sin embargo, fue su encuentro con el derviche errante Shams de Tabriz lo que transformaría su vida para siempre y lo conduciría por el camino del amor divino de una manera intensa y personal. Este encuentro marcó el inicio de una búsqueda más profunda, en la que Rumi se embarcó en una travesía interna para encontrar a Dios no solo en la práctica religiosa, sino en cada aspecto de la vida. El concepto de amor en la obra de Rumi no es algo limitado a lo físico o mundano. Aunque en muchos de sus poemas el lenguaje puede parecer referirse a relaciones humanas o a pasiones terrenales, estas son solo metáforas para un amor mayor, el amor divino. En este sentido, el amor, según Rumi, es una fuerza que trasciende las fronteras de lo humano, es un puente hacia lo eterno. En su poesía, el amor no es simplemente un sentimiento o una emoción, sino la esencia misma de la existencia, un reflejo de la conexión intrínseca entre el alma humana y su origen divino. Para Rumi, el amor divino es la chispa que enciende el deseo del ser humano de unirse a su creador, de retornar a la fuente de donde proviene. En este sentido, el amor se convierte en el motor que impulsa al alma a trascender las limitaciones del ego y del mundo material, un proceso que puede ser doloroso y exigente, pero que al final lleva a una comunión plena con lo divino. Rumi describe este proceso de purificación y transformación en muchos de sus poemas, donde el dolor del anhelo se presenta como un componente necesario para la realización espiritual. El amor, en su forma divina, consume al ser humano, destruyendo las barreras que lo separan de Dios y revelando la verdadera naturaleza del alma. Uno de los aspectos más poderosos de la poesía de Rumi es su insistencia en que el amor no es algo que se pueda buscar de manera externa. Para Rumi, Dios no es una entidad distante que reside en algún reino lejano, al contrario, Dios está presente en cada ser y en cada momento. El amor divino, por lo tanto, no es algo que deba encontrarse fuera de uno mismo, sino que ya reside en el interior de cada ser humano. Este concepto tiene profundas implicaciones para la espiritualidad de Rumi, ya que sugiere que la búsqueda del amor divino es, en última instancia, una búsqueda dentro del propio ser. El yo del que a menudo se habla en sus poemas es tanto una barrera como una clave para esa unión. Al romper el ego, se permite la disolución del yo en lo divino. La metáfora del vino y del embriagamiento, recurrente en la obra de Rumi, es una imagen poderosa de esta disolución en el amor divino. En muchos de sus poemas, Rumi habla de la embriaguez como un estado en el que se pierde la conciencia individual, un estado en el que uno está tan completamente inmerso en el amor de Dios que ya no existe distinción entre el amante y el amado. El acto de beber el vino divino es una metáfora de la entrega total, un abandono de las pretensiones y el control humano en favor de una inmersión total en la experiencia del amor divino. En este estado, se llega a comprender que todas las cosas están unidas en Dios y que la separación es solo una ilusión creada por el ego y las limitaciones del intelecto humano. El amor divino, según Rumi, no es solo un sentimiento pasivo, sino un proceso activo de transformación y crecimiento. En su poesía, a menudo compara el amor con el fuego, una fuerza poderosa que quema lo impuro y transforma lo que toca. El fuego del amor divino, entonces, no es un fuego destructivo en el sentido convencional, sino un fuego que purifica y refina. A través de este fuego, el alma es capaz de desprenderse de todo lo que la ata al mundo material y acercarse a Dios. El fuego del amor es tanto una bendición como una prueba, ya que exige una entrega total y sin reservas. En este sentido, el amor divino es tanto un regalo como una responsabilidad. El que lo busca debe estar dispuesto a ser transformado por él, a renunciar a todo lo que lo separa de su fuente divina. Rumi también destaca la importancia de la soledad y la introspección en la búsqueda del amor divino. En muchos de sus escritos, se refiere a la necesidad de apartarse del mundo exterior y de las distracciones mundanas para poder escuchar la voz interior, la cual es, en última instancia,
la voz de Dios. Este enfoque en la soledad no debe confundirse con un rechazo del mundo, más bien, es un reconocimiento de que la verdadera comprensión de lo divino solo puede lograrse a través de un proceso interno. En este sentido, la soledad no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar una comunión más profunda con Dios. Otro aspecto fundamental en la búsqueda del amor divino según Rumi es la aceptación del sufrimiento como parte integral del viaje espiritual. Para él, el sufrimiento no es algo que deba evitarse o temerse, sino que es una herramienta a través de la cual Dios moldea y perfecciona el alma. En su poesía, el dolor del anhelo, la pérdida y el deseo no son vistos como obstáculos para el crecimiento espiritual, sino como catalizadores que aceleran la unión con lo divino. El sufrimiento, en este contexto, es una expresión del amor divino, ya que es a través de la experiencia del dolor que uno llega a comprender la profundidad y la intensidad de ese amor. Rumi, en este sentido, reinterpreta el sufrimiento como una forma de gracia divina, una oportunidad para acercarse más a Dios. Es importante señalar que, para Rumi, el amor divino no es exclusivo de un grupo particular de personas ni de una tradición religiosa específica. Aunque su obra está profundamente arraigada en el sufismo y el islam, su mensaje es universal. Rumi ve el amor divino como una fuerza que trasciende las barreras religiosas, culturales y sociales. En sus escritos, a menudo enfatiza que todos los seres humanos, independientemente de su fe o trasfondo, están llamados a experimentar y a participar en este amor. Esta visión inclusiva y universalista del amor divino es una de las razones por las que su obra ha tenido un impacto tan duradero y ha resonado con personas de diversas tradiciones y creencias. El encuentro con Shams de Tabriz es, quizás, uno de los episodios más emblemáticos en la vida de Rumi en relación con su búsqueda del amor divino. La relación entre Rumi y Shams ha sido interpretada de muchas maneras, pero en el contexto de la obra de Rumi, Shams representa una encarnación del amor divino. A través de su encuentro con Shams, Rumi experimenta una transformación radical en la que el amor humano se convierte en un reflejo del amor divino. Esta relación, descrita a menudo en términos apasionados y emocionales, va más allá de una simple amistad o relación terrenal. En lugar de eso, se convierte en una metáfora para la fusión del alma con Dios, un reflejo del anhelo humano por la unión con lo divino. La obra de Rumi nos recuerda que la búsqueda del amor divino no es un proceso lineal o simple. Es una travesía llena de altibajos, de momentos de éxtasis y de desesperación, de claridad y confusión. Sin embargo, para Rumi, cada paso en este viaje, ya sea doloroso o placentero, es un recordatorio del propósito último de la vida, unirse con Dios. En este sentido, el amor divino es tanto el principio como el fin del viaje espiritual, la fuerza que impulsa al alma a buscar y la recompensa final de esa búsqueda. Rumi ofrece una visión del amor divino que es a la vez profundamente personal y universal. A través de su poesía y su vida, nos invita a embarcarnos en nuestra propia búsqueda de lo divino, recordándonos que, en última instancia, ese amor ya reside en lo más profundo de nuestro ser. El desafío, según Rumi, es reconocerlo, rendirse a él y permitir que nos transforme por completo. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que, como él, buscan una conexión más profunda y significativa con el amor eterno que todo lo abarca. La poesía de Rumi es una travesía incesante hacia el misterio insondable del amor divino, y su profundidad reside no solo en la belleza de sus versos, sino en la complejidad mística de su entendimiento del ser y de Dios. Para comprender más profundamente su obra y su mensaje, es crucial adentrarse en las implicaciones más abstractas y metafísicas de su búsqueda, donde la razón y la emoción colapsan en la experiencia de lo divino. El amor, en el pensamiento de Rumi, es la manifestación más pura de la relación entre el ser humano y su creador, un campo donde las dualidades de la existencia se disuelven en la unidad y donde la separación entre amante y amado se revela como una ilusión. La totalidad del cosmos, para Rumi, está imbuida de este amor y el individuo es un microcosmos de esta relación sagrada. Rumi utiliza un lenguaje que, aunque profundamente metafórico, también es ontológico. Su poesía no es simplemente una descripción de la experiencia espiritual, sino una invocación a participar en ella. En su visión, la creación entera es una expresión del amor divino, y el acto de vivir, de respirar, de amar,
es parte de un ciclo continuo de retorno a Dios. Esto nos lleva a uno de los aspectos más intrigantes de la obra de Rumi, la concepción del mundo material no como una prisión o una fuente de distracción, sino como una manifestación del amor divino. Para Rumi, el mundo no es inherentemente pecaminoso o corrupto, en cambio, es un espacio en el que lo divino se refleja continuamente y es nuestra percepción limitada la que crea la ilusión de separación. De esta manera, la experiencia humana se convierte en un campo fértil para la manifestación del amor de Dios. En este punto, se hace evidente que el amor divino, según Rumi, no puede ser comprendido por el intelecto solamente. La mente, aunque poderosa, tiene sus limitaciones en la esfera de lo místico. Rumi, como místico, reconoce que el amor divino trasciende la capacidad racional del ser humano. De ahí que en su poesía haya una constante exhortación a romper con las cadenas de la razón y rendirse al flujo del amor. No se trata de un rechazo del intelecto en sí mismo, sino de un reconocimiento de sus limitaciones frente a lo infinito. En este sentido, Rumi es radical al sugerir que el camino hacia Dios no puede ser trazado con la lógica, sino que debe ser sentido y vivido, muchas veces a través de experiencias que desafían la razón. Este desafío a la razón es clave para comprender el concepto de aniquilación en Rumi. El sufismo habla de la fana o la disolución del ego en lo divino. Este concepto, presente en toda la obra de Rumi, es central para su comprensión del amor divino. La aniquilación del ego no significa la destrucción del individuo, sino más bien su trascendencia. En el amor divino, el amante, el ser humano, debe desaparecer para que solo el amado, Dios, permanezca. Este proceso de aniquilación es el fin último de la búsqueda espiritual en Rumi, donde el yo individual se disuelve en la infinitud del amor divino. El dolor que acompaña a esta disolución es, para Rumi, un aspecto fundamental del amor. No es un dolor que deba evitarse, sino uno que debe ser abrazado como parte de la purificación del alma. El sufismo, la rama mística del Islam a la que Rumi pertenece, entiende el amor divino no solo como un sentimiento, sino como un acto continuo de entrega. Este acto de entrega es esencialmente paradójico, ya que mientras más se rinde uno al amor divino, más se pierde el sentido del yo, pero simultáneamente, más se encuentra uno con su verdadera esencia. Rumi ve esta paradoja como una de las grandes verdades del amor divino. El perderse es encontrarse. En esta dialéctica, la aniquilación del ego lleva a la realización de la verdadera naturaleza del ser, la cual está completamente imbuida de lo divino. Así, el proceso de búsqueda del amor divino no es un viaje hacia un destino externo, sino un retorno a la esencia misma del ser. Para Rumi, el acto creativo también es un reflejo del amor divino. Dios, en su infinita bondad, crea no porque necesite algo, sino porque el acto de crear es en sí mismo una expresión de amor. El ser humano, creado a imagen divina, participa en este proceso creativo y, a través del amor, puede llegar a reflejar ese mismo impulso creador. De aquí surge otra de las paradojas del pensamiento de Rumi, en la medida en que el ser humano se aniquila en Dios, también se convierte en un reflejo más puro de la divinidad. La creación artística, en este sentido, es para Rumi un acto de amor divino, ya que a través de la creación, el alma humana se acerca a su fuente. El silencio es otra metáfora poderosa en la obra de Rumi. Para él, el silencio no es simplemente la ausencia de palabras, sino un estado espiritual en el que uno está completamente en sintonía con lo divino. En este estado de silencio, las distracciones del mundo material se disipan y se abre espacio para que la voz de Dios hable. Este silencio es la culminación de la búsqueda del amor divino, el lugar donde las palabras ya no son necesarias porque la experiencia de lo divino es tan completa que trasciende cualquier descripción. A lo largo de su poesía, Rumi habla del silencio como el momento en el que el amante finalmente se encuentra cara a cara con el amado, un estado de unión donde todo lo demás se desvanece. Otra faceta esencial de la relación de Rumi con el amor divino es su visión de la impermanencia y el cambio. El amor, para Rumi, no es estático. De hecho, es en el flujo constante de cambio donde el amor divino se hace más evidente. En muchos de sus poemas, utiliza imágenes de la naturaleza para ilustrar esta idea. Las estaciones cambian, los ríos fluyen, las estrellas brillan y luego se apagan.
Este ciclo de nacimiento, vida y muerte es una expresión del amor divino, un recordatorio constante de que todo lo que existe está en proceso de retorno a Dios. La impermanencia no es algo a temer, sino a abrazar como parte del diseño divino. Este sentido de impermanencia está profundamente ligado a la idea de desapego, otro tema central en la obra de Rumi. El amor divino exige un desapego radical de las preocupaciones mundanas, no en el sentido de ignorar el mundo, sino de no estar atado a él. Para amar verdaderamente a Dios, según Rumi, uno debe estar dispuesto a dejar atrás todo lo que lo retiene en el mundo material, incluidas las relaciones, los deseos y los miedos. Este desapego es, en esencia, otro acto de entrega. El ser humano, atrapado en sus propias limitaciones, teme perder lo que tiene, pero en el amor divino, el acto de dejar ir es lo que permite que uno reciba más plenamente. La relación entre el amor divino y la muerte es también un tema recurrente en la obra de Rumi. Para él, la muerte no es el final, sino un retorno al origen. A lo largo de su vida, Rumi se preparó para la muerte no como una tragedia, sino como la culminación de su unión con Dios. En sus poemas, habla de la muerte como el momento en que el alma finalmente se libera de las ataduras del cuerpo y se fusiona completamente con lo divino. En este sentido, la muerte no es algo a temer, sino algo a abrazar con alegría y gratitud, ya que marca el fin de la separación y el comienzo de la unión eterna. Rumi también ve el amor divino como una fuerza inclusiva y universal. Aunque profundamente influenciado por el Islam y el sufismo, Rumi trasciende las barreras religiosas y culturales. Su visión del amor divino no está limitada por dogmas o creencias exclusivas, más bien, es un llamado a todos los seres humanos a reconocer su conexión con lo divino. En este sentido, Rumi es un místico universalista. Su poesía habla de un amor que no conoce fronteras, un amor que está disponible para todos, independientemente de su fe o contexto cultural. Esta universalidad es una de las razones por las que su obra sigue siendo tan relevante hoy en día, resonando con personas de todas las tradiciones y credos. El amor divino, para Rumi, también es una fuerza que disuelve la separación entre el individuo y el otro. En el amor divino, las diferencias entre las personas se desvanecen, ya que todas las almas están conectadas a través de su relación con Dios. Este aspecto de la filosofía de Rumi tiene implicaciones profundas para la ética y la convivencia humana. Si todos los seres humanos son reflejos del amor divino, entonces el odio, el conflicto y la discriminación se vuelven antitéticos a la naturaleza misma de la realidad. Amar a Dios, en este sentido, significa también amar a los demás, ya que todos estamos conectados a través de ese amor. Rumi ve la separación entre los seres humanos como una ilusión, y su poesía es un llamado constante a la unidad y a la compasión. El legado de Rumi es, en última instancia, un recordatorio de que la búsqueda del amor divino es la búsqueda más profunda en la que puede embarcarse el ser humano. Es un viaje que trasciende las barreras del tiempo, del espacio y de la identidad personal. Rumi nos invita a explorar las profundidades de nuestra propia alma, a despojarnos de las ilusiones que nos separan de Dios y a sumergirnos en el océano infinito del amor divino. En este océano, las categorías humanas de éxito, fracaso, dolor y placer se disuelven en una verdad más grande, que todo lo que existe es un reflejo del amor de Dios y que nuestra misión, como seres humanos, es reconocer y participar en esa danza cósmica de amor. El viaje espiritual que Rumi describe no es un camino fácil, ni uno lineal. Es un viaje que requiere valentía, humildad y una disposición constante para dejar ir lo que creemos ser. Para Rumi, el amor divino es una paradoja viviente, mientras más nos acercamos a Dios, más perdemos nuestro sentido de individualidad, pero al mismo tiempo, más profundamente nos realizamos a nosotros mismos. Esta paradoja refleja la naturaleza insondable de lo divino y la incapacidad de los conceptos humanos para abarcar la totalidad de lo que es Dios. Rumi utiliza la imagen de la música y la danza para expresar esta naturaleza paradójica del amor divino. En su poesía, el sonido del ney, una flauta tradicional de los derviches, simboliza el lamento del alma por su separación de Dios. Este lamento, sin embargo, no es una expresión de desesperación, sino de anhelo. El alma, según Rumi, está siempre en busca de su fuente, y el sonido del ney es una manifestación de esa búsqueda eterna. La danza, por otro lado,
simboliza la unión con lo divino. En la danza de los derviches, el giro continuo representa el ciclo infinito del amor divino, donde el alma gira alrededor de su centro, que es Dios, y en ese movimiento, pierde su ego y se convierte en un canal puro para la expresión de lo divino. El éxtasis es otro concepto clave en la obra de Rumi. Para él, el amor divino no es solo una experiencia de tranquilidad o paz, sino también de éxtasis, un estado de arrobamiento en el que el alma se eleva más allá de las limitaciones de la existencia terrenal. Este éxtasis no es simplemente una emoción, es una experiencia transformadora que cambia la percepción de la realidad. En este estado, el amante y el amado se convierten en uno, y la dualidad del mundo se disuelve en la unidad del amor divino. El éxtasis, en la obra de Rumi, es tanto una experiencia espiritual como una metáfora de la realización del amor divino en el corazón humano. El concepto de unidad, o tawhid, es central para la filosofía islámica y mística de Rumi. La creencia en la unicidad de Dios es la piedra angular del Islam, y para Rumi, esta unicidad no es solo una declaración teológica, sino una realidad vivida. En el amor divino, todas las distinciones entre el yo y el otro, entre lo humano y lo divino, entre lo material y lo espiritual, se disuelven. Rumi insiste en que el propósito de la vida humana es realizar esta unidad, no solo intelectualmente, sino en el nivel más profundo del ser. En sus poemas, esta unidad se expresa en términos de amor, donde el amante, el ser humano, y el amado, Dios, no son entidades separadas, sino manifestaciones de una misma realidad. La importancia de la comunidad en la búsqueda del amor divino también es digna de exploración. Aunque Rumi habla mucho del retiro interior, también enfatiza la importancia del compañerismo espiritual. La comunidad de los derviches, los círculos sufíes y las relaciones entre maestro y discípulo juegan un papel vital en la realización del amor divino. El encuentro con Shams de Tabriz, por ejemplo, fue para Rumi una experiencia de amor divino que se manifestó a través de una relación humana. Para Rumi, las conexiones humanas profundas pueden ser espejos del amor divino, ayudándonos a ver a Dios en los demás y a reflejar ese amor en nuestras interacciones con el mundo. A medida que continuamos profundizando en la comprensión del amor divino en la obra de Rumi, resulta evidente que su mensaje es, en última instancia, un mensaje de esperanza. A pesar de los desafíos, las pruebas y los sufrimientos que acompañan el viaje espiritual, Rumi insiste en que el amor divino siempre está presente, siempre accesible, y que la separación de Dios es solo una ilusión temporal. Este mensaje de esperanza es particularmente relevante en un mundo donde la separación, el conflicto y el miedo parecen dominar la vida cotidiana. Rumi nos recuerda que, más allá de todas estas distracciones, existe una realidad más profunda, una realidad donde todo está unido en el amor divino. A lo largo de su poesía, Rumi describe la relación entre el ser humano y Dios como una relación de anhelo y atracción. El ser humano, aunque separado temporalmente de Dios, está siempre siendo atraído de nuevo hacia Él, como un imán que no puede resistir la fuerza de atracción. Este anhelo no es simplemente un deseo emocional, sino una característica intrínseca del alma humana. Según Rumi, el alma recuerda su origen divino y aunque pueda estar atrapada en el mundo material, nunca olvida su verdadero hogar. El amor divino es, en este sentido, un recordatorio constante de esa verdad, una llamada que resuena en lo más profundo del ser humano y lo impulsa a regresar a su fuente. El amor divino, tal como lo presenta Rumi, no es un concepto estático o distante, sino una realidad viva que impregna todos los aspectos de la existencia. Es una fuerza que impulsa la creación, que sostiene el universo y que guía el camino espiritual del ser humano. En su poesía, Rumi nos invita a dejar de buscar el amor divino como algo separado de nosotros y a reconocer que ya está presente, esperando a ser descubierto en el corazón de cada uno. El desafío, entonces, no es encontrar el amor divino, sino abrirnos a él, permitir que nos transforme y nos guíe hacia una mayor comprensión de nuestra verdadera naturaleza. La búsqueda del amor divino, según Rumi, es la búsqueda de la verdad más profunda del universo. Es una búsqueda que exige entrega, valentía y una disposición constante para dejar atrás las ilusiones del ego. Es un viaje hacia la unidad, hacia la realización de que todo lo que existe es una manifestación del amor de Dios. A través de su poesía y su vida, Rumi nos muestra que este amor no es solo una posibilidad,
sino una realidad ineludible. Nos invita a rendirnos a Él, a permitir que nos consuma y nos transforme, y a reconocer que, en el fondo, todos somos parte de una danza cósmica de amor que nunca termina.